Bien, jóvenes. Bueno, si por ejemplo ustedes van a hacer un estudio de tiempo a una empresa ya existente, lógicamente de que es necesario pedir cómo están trabajando, cuáles son los tiempos que emplean y se puede ir complementando la información, pero ya al tener esos tiempos predeterminados, ustedes verán en su estudio si hay trabajadores que rebasan la cantidad de unidades producidas en un tiempo dado. Y podrán notar de que existen otros que están por debajo de los valores de producción de aquellos que tienen una habilidad en el proceso de operación y de producción de su puesto de trabajo. Lógicamente de que había que ver también cómo están distribuidas las máquinas. Y aunque yo veo acá de que este señor, por ejemplo, al hablar de, de poder perfeccionar, también habla de poder hacer un análisis de la disposición de las máquinas en forma secuencial, ¿ya? Entonces, por eso es de que acá, por ejemplo, hace una descripción de la distancia de máquina a máquina, ¿ya? Y de los tiempos requeridos en este siguiente está referido a los tiempos empleados en trasladar las piezas de una máquina a otra, ¿ya? Eh, Eso es lo que describe acá. Bien. Hay algo que acá se puede percibir. Aquí habla de un tiempo normal y habla de un tiempo estándar. El día de ayer ya habíamos visto lo que es el tiempo normal y lo que es el tiempo estándar, donde el tiempo estándar es empleando el tiempo normal dividido entre uno menos un factor de concesión. Aquí, por ejemplo, si en este cuadro en ningún momento hemos visto que hable del tiempo de concesión, directamente aparece el resultado, ¿ya? Pero ayer ya yo había hablado de lo que es el tiempo normal y el tiempo estándar, que generalmente el tiempo estándar es el tiempo normal sobre uno menos el factor de concesión. Bueno, acá por ejemplo va describiendo los procesos en función a la secuencia que tiene la producción de un pantalón jean y la distancia de máquina a máquina. Como así también habla ya de los tiempos que se pierde para transportar el producto que está en proceso hacia el siguiente, por recorrer acá 30 metros, de esta a esta otra y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, el tiempo normal es menor que el tiempo estándar, casi el doble, ¿ya? Bien. ¿Se observan, jóvenes? Bien, o sea, digamos acá ya aparece en esta presentación los tiempos que demoran en hacer estos trabajos, ¿ya?
Es decir, está explicando que para hacer esto de acá, como esto, hacer estos cortes, usar estas máquinas requiere un tiempo de 1.18 como tiempo estándar. Bien, aquí habla de un tiempo suplementario, donde aquí, por ejemplo, habla del tiempo normal, que es multiplicado por un factor K. Por ejemplo, acá está usando una nomenclatura diferente. Nosotros habíamos usado por el factor de concesión, ¿ya? Prácticamente el factor de concesión en esta fórmula es 1 más K, porque dependiendo del libro que ustedes tomen, usan nomenclaturas diferentes. Pero el tiempo estándar en realidad es el tiempo normal multiplicado por un factor de concesión. Donde este factor de concesión ya ayer habíamos dicho de que se considera entre estos valores, si es por fatiga, si es que tiene que ir al baño, posiblemente por la postura que tiene su puesto de trabajo, y se considera estos porcentajes más que están concebidas con respecto a las varias incidencias y calidad. Entonces, el factor de concesión acá, por ejemplo, es del 25%. Y en este caso, el tiempo normal ya viene a ser igual al producto del 1 más este factor que el día de ayer habíamos visto como factor de concesión. Entonces, el tiempo estándar es mayor al tiempo normal cuando se considera un adicional por estos factores, ¿ya? El tipo no va a estar sentado las 8 horas sin levantarse, ¿no? Cualquier rato el tipo va a tener el deseo de ir a tomar un vaso de agua o ir al baño. Por ahí, por cuestión de postura, el tipo se ve afectado en un 4% de su rendimiento. ¿Listo? Entonces, de ahí es la forma en que estamos viendo lo que explicaba ayer, cómo se aplican a casos reales. Entonces, aquí habla de un tiempo de producción de 30 minutos con 23 segundos. Bien. Aquí, por ejemplo, analiza lo que viene a ser el tiempo de corte. Bien, en la industria de la confección se compran fardos de tela. La tela de nin se compra en fardo, ¿ya? Entonces, en fábricas de producción de jean, ellos tienen mesas grandes, donde extienden el fardo, que pueden tener varios metros, dependiendo el largo de la mesa, ¿ya? Y lógicamente que dependiendo las tallas, ¿no? Pueden ser pantalones para niños de 12 años, adolescentes de 14, personas que están comprendidas entre 20 y 30 años, de 30 a 40, y se determinan las tallas. Entonces, ese tendido de las telas es acá donde el estudiante ese que les hablaba se compró un software, se llamaba Audace, donde el tipo agarraba, metía ese software, el largo y el ancho de la tela de mí, y introducía las piezas y todo eso, y Bloom le botaba cuántas piezas
de acuerdo al número de tallas, él iba a obtener, cuánto de pérdidas iba a tener. Entonces ahí le permitía a él establecer el número de piezas de acuerdo al tamaño y minimizar las pérdidas en los cortes. Pero en esas empresas en que no tienen, por ejemplo, no tienen un software, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es cortar los moldes de lo que va a ser una pierna, por ejemplo, la de adelante, la parte de atrás, y, y sobre la misma tela van dibujando, ¿ya? Y en cambio, el software ese permitía hacer un ajuste, podríamos decir, de los moldes que estaban ya dentro del mismo software para sacarle un mayor rendimiento a los metros de telas que se iban a usar en el proceso de corte. Bueno, eh, lógicamente que el tiempo de corte depende, ¿no? del tipazo ahí o el número de operarios que van a efectuar si que lo hacen en forma manual, ¿ya? Bien. Aquí habla con tela de niño, aquí es no, no es de niña, es de niño que tiene este espesor. Bien, entonces fíjense de que este señor a través de esta ecuación determinaba el tiempo de corte, e incluso acá nos dice el tiempo de corte para cuántas piezas. Bueno, aquí ya está estandarizado, pero debería decir por lo menos eh, si la tela es de tanto por tanto, en un largo de tanto, para cuántos pantalones está usando esa cantidad de tela para requerir de 2,18 minutos. Bien, o sea, eh, si estoy hablando así, no lo estoy criticando al trabajo, sino que lo estoy viendo en la forma que ahí, por ejemplo, si hubiera sido el tribunal, podría haberle preguntado al tipo, y ese tiempo de corte, ¿para cuántos pantalones y qué largo va a tener en este caso, digamos, el fardo que tiene la tela de nin que se extiende para hacer el corte, ¿no? O sea, hay cosas que veo de que necesita aclarar, ¿no? Por ejemplo, posiblemente cada sistema de producción eh, tiene una forma de determinar la capacidad máxima. Eh, Cuando ustedes llevaron producción 1, se hablaba de la capacidad nominal. Y la capacidad nominal es aquella que está referida a la cantidad máxima que la máquina puede producir en unidad de tiempo. Si yo compro una llenadora y me dice su capacidad nominal es 200 botellas por minuto, yo voy a decir, mira, todavía poder llenar 200 botellas por minuto. 200 por 60, estamos imaginándonos que podemos llenar 12.000 botellas en una hora. Si vamos a trabajar 7 horas, 12.000 por 7, eso es lo que voy a producir. Y empiezo a producir y yo saco valores bajos. Entonces, es de ahí de que en producción 1 ustedes vieron lo que es capacidad nominal, lo que es capacidad efectiva y lo que es eficiencia. Entonces, la capacidad estimada es el producto de la capacidad nominal por la capacidad efectiva y la
eficiencia. Aquí, por ejemplo, ya, esta es otra forma que viene a ser de este rubro. En primer lugar, ¿cuántos turnos van a trabajar? ¿Cuántas máquinas hay? Lo que sí me tiene preocupado es esto, el tiempo estándar máquina. El tiempo estándar máquina, el tipo teniendo varias máquinas y posiblemente de diferentes marcas. Entonces, es un poco complicado decir de que el tiempo estándar de máquinas es tanto. Para mí hay que hacer un análisis individual. ¿Ya? Bien, de lo anteriormente expuesto, ¿ya? Aquí lo desgloso. Por ejemplo, máquina recta usa 13, máquina recta para costura recta y 2 agujas, ¿no? Y aquí describe los tiempos, ¿ya? Y determina esta capacidad, que está referida a que con esta máquina, ¿ya? Se puede producir un pantalón en 10 horas, en un turno de 10 horas, ¿ya? Lo mismo para las otras máquinas. Bueno, lo que aquí veo, ¿ya? De que él determina de que la capacidad de todas estas máquinas que tienen estos tiempos estándares, la sumatoria de todo esto es de 501 pantalón en turnos de 10 horas. Eso es lo que el dueño de esta empresa estimó en este trabajo. Bueno, entonces, como ustedes ven, ¿no? Por eso es de que por ahí, cuando hay algún trabajo, siempre van a tener que buscar eh, ecuaciones referentes al tipo de proceso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en base a la capacidad que él ha estimado de los tiempos estándar, eh, hace una determinación de cuánto de mano de obra requiere empleando esas 35 máquinas. Y emplea esta fórmula. Del anterior cuadro se estimó de que todas esas máquinas empleadas en forma simultánea podían producir 500 unidades en un turno, pero de 10 horas. ¿Ya? Esto de acá ya es el tiempo estándar, que viene a ser igual al tiempo normal que multiplicado por 1 más k, que era el factor de concesión. ¿Ya? Y se determinó este tiempo estándar. El turno de trabajo hablaba de 10 horas, pero esas 10 horas son de 60 minutos cada hora, en totalidad son 600. Consiguientemente, él determina que el número de operarios requerido ya para este sistema de producción es de 25 personas. ¿Ya? Bueno, luego hace un análisis si en vez de 501 se produjera 400 pantalones jean en un turno de 10 horas. Entonces se va hacia un valor más bajo, ¿ya? Y determina que requiere de
de 20 operadores. Bien, aquí la eficiencia es determinada como la capacidad producida por turno por 100 dividido entre la capacidad de la planta. Ya. ¿Alguna idea, jóvenes, cómo determinó esos 225? ¿Alguna idea? ¿Nada? Ya, fíjense, yo es la primera vez que estoy agarrando esta presentación para exponérsela a ustedes. Y a medida que iba explicándoselo a ustedes, les decía, hay algunas falencias. Si yo fuera tribunal, le preguntara esto. Por otro lado, voy viendo ecuaciones que son específicas para este tipo de proceso, donde la eficiencia acá, por ejemplo, en producción 1, la eficiencia es nada más que la relación de la capacidad real respecto a la capacidad nominal. Y aquí, en vez de decir capacidad real, habla de la cantidad producida por turno. ¿Ya? Y en este caso, está tomando un valor de 225. Y les preguntaba a ustedes, ¿cómo saca esto? A ver, incluso a veces me hace dudar, porque para mí, un ratito, a ver, unidades, hermano. Queda turno con turno, se van, y le dan número de operarios. La cantidad producida por turno. Y esa cantidad producida por turno aquí obtiene de 501 pantalones en 10 horas. Si nos vamos acá, es como si esos 501 pantalones que están en 10 horas lo relacionara bien, ¿ya? O a 8 horas, por decir, al equivalente a 8 horas, ¿ya? Y con respecto a la capacidad de la planta, porque en otras palabras, ¿qué quiere decir? De que si bien esta planta tiene esta capacidad de producir 501 pantalones en 10 horas, ¿ya? Solamente va a producir, va a tener una eficiencia del 45%. Es decir, de que estos 225 con respecto a esto es una eficiencia baja, ¿ya? Pero esa es la forma que él lo determinó. Y llega, en base a ello, a hacer un análisis considerando que el mes tiene 4 semanas, considerando el número de operarios que él determinó entre 25 y 22, dependiendo los turnos de trabajo. Si son 2 turnos de 8 horas,
Serían 16 porque al inicio él plantea de que la gente que entra a la empresa de la confección trabaja 13 horas. Por ejemplo, en Brasil se ha denunciado bastante la explotación de bolivianos que van de acá y van a trabajar precisamente donde otros bolivianos que crean estas empresas y los tienen como esclavos. En la Argentina he escuchado hablar que entraban a trabajar a las 7, a las 12 recién. De esos casos se han escuchado varios. Acá igual se da, ¿no? De que algunos trabajan 2 o 13 horas, ¿no? Bueno, todo depende de la empresa, ¿no? Bueno, entonces, en base a ello de que este señor establece cuánto él puede producir, ¿ya? En este caso habla de 4 semanas, considera llegar a una eficiencia de 45, subirla a 75%. Es decir, de los 501 pantalones que él logró sacar como tiempo estándar, o por decir, producción que máxima, por decir, va a ocupar, ¿ya? Entonces, él hace este análisis. Si se fuese incrementando, primeramente de 45 a 75, de 75 le sube a 10, 85, hasta llegar al 100%. ¿Ya? Entonces, este es un análisis supuesto por la persona con respecto a incrementar la eficiencia. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Hola. Bueno, explico de nuevo. Él hace un análisis teórico de que si él empleara 10 operarios que trabajan 10 horas, ¿ya? Y que el tiempo de producir un pantalón es de 37,79, lograr producir esta cantidad, ¿ya? Aquí produciría con esto, con esta forma, ¿ya? 159 unidades. Si se incrementara la producción, ¿ya? Y el tiempo en que se produce un pantalón ya no se efectúa en 37,79 minutos, sino que se disminuye a 36. Prácticamente es casi la diferencia de un minuto. Si en la semana siguiente, en vez de emplear este tiempo para producir un pantalón, lo hacen en menos tiempo, que es el 31,74, lograrían un 95% de eficiencia. Si esos 10 operadores trabajando 10 horas terminaran un pantalón en menos tiempo, que es de 30, casi media hora, ellos podrían producir 200 unidades. ¿Se dan cuenta, jóvenes, el análisis que hace este señor? Hola. Sí, ingeniero, se Ya. ve. Entonces, básicamente lo que yo veo es de que en este trabajo que se defendió hoy en la Gabriel, por el dueño de esta empresa, básicamente veo que él hace este tipo de análisis, ¿ya? Y habla de un sistema modular. Cuando hablamos de los sistemas modulares de producción, habíamos visto en producción 1 que hay una clasificación de los sistemas de producción, aquellos que son eh, sistemas de enfoque por proceso, por producto, de tal manera de que eh, con el surgimiento de los sistemas modulares de producción por la fábrica Ford, en que en un lugar solamente producen puertas
En otro lugar producen y hacen el montaje de lo que es el motor. En otro lugar donde vienen a ser los asientos. En la primera parte está el chasis. Entonces, un sistema modular consiste de que de cada uno de esos centros productivos van saliendo esas piezas y se va ensamblando. El sistema modular, pero por eso digo, dictar esta materia engloba conocimiento de producción 1, producción 2, procesos industriales. Aquí hace ¿cómo podemos decir? Hace una conjunción de todos esos conocimientos. Por eso es de que aquí habla del sistema modular. El sistema, él hace el sentido de que en un punto, en unas máquinas se va a hacer el lado izquierdo de un pantalón, en el otro el lado derecho, en otra parte los bolsillos, en otra parte la faja. Y todas esas piezas van saliendo y se va armando el pantalón. Entonces, de ahí es de que el sistema modular que él habla acá es de que sería muy ventajoso para una industria de la confección que se haga este sistema de producción, que al finalmente le va a conducir, en primer lugar, a obtener precios competitivos, porque posiblemente sus volúmenes de producción se van a incrementar. Las personas en cada módulo de producción se vuelven, adquieren una capacidad para sacar productos de calidad. El que se dedica a hacer pierna izquierda, el otro derecha, el otro el hacer la faja, los bolsillos. Y por último, termina en que el pantalón va a salir ya listo, ¿no? Uniendo estas partes. Bueno, entonces, por eso es que habla de que se va a traducir en obtener una cantidad de pantalones que les va a permitir dar al cliente satisfacción, disminuyendo hasta los tiempos de entrega, ¿ya? Por eso es de que yo veo de que acá, si ustedes no relacionan las materias anteriores, es muy difícil poder comprender por qué el sistema modular. Bien, habla, ¿no?, de la importancia que tiene este sistema modular que inició con Henry Ford y que posteriormente hasta los centros de producción de comida lo han adoptado. Por ejemplo, en donde venden comida, alguien dice yo quiero un bife. Y en una parte de la cocina todo es puro carne. En otra parte todo lo que es arroz. En otro lado todo lo que viene a ser hamburguesa. Porque si alguien viene y quiere una hamburguesa con huevo o algo más, un adicional, lo que se hace es ensamblar nada más, porque de los módulos productivos ya ahí están las partes componentes del producto final, ¿ya? Eso es lo que más o menos en términos sencillos me permito exponer. E incluso aquí habla de la filosofía justo al tiempo. La filosofía justo al tiempo es algo que fue desarrollado por Juran, por Deming, que se los atribuye como los padres de la calidad. Por ahí se empezó, ¿no? De no desperdiciar tiempo, tener lo necesario en el momento en que el cliente quiere las cosas. Bueno, entonces aquí aplica hasta eso, ¿ya?
Aquí habla dentro de las ventajas, ¿no? Del sistema modular. El trabajo se realiza en equipo, es necesario operarios versátiles, que casi pueden hacer todas las operaciones. Bueno, todo esto también depende de la rotación y la capacitación que se le da a los trabajadores. La remuneración puede ser por salario fijo o a destajo. Bueno, aquí hay una opción, ¿no? De que sería en función, si hay mayor venta, posiblemente se fije un ingreso que puede percibir el operador por unidades vendidas, un porcentaje de esa utilidad que hay. La producción es alta, bueno, se considera incluso un sistema flexible de producción, el sistema modular, ¿ya? Por otro lado, no tener mucho inventario. Eh, Eso permitiría tener horarios de trabajo que se ajusten a lo que exige la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y lógicamente hasta disminuir los costos de energía. Bueno, y como les dije, es un sistema flexible, ¿no? Eh, Como esto es como un sistema de ensamble que fue desarrollado por Henry Ford en la producción de vehículos y de los cuales de los sistemas modulares van saliendo las piezas que serán parte del producto final y se va ensamblando, es lógico de que esto permita efectuar un sistema sincronizado para, en este caso, obtener un producto final. Bueno, estas son las ventajas, ¿no? Habla de dar satisfacción al cliente, disminuir los costos. Aquí ya se va más allá de lo que viene a ser el estudio de método, porque habla de mejorar la calidad del producto. Que al final de cuentas esto se traduce en lo que es productividad. El mejor aprovechamiento de la superficie de la planta básicamente está relacionado a que estos sistemas modulares se diseñan en tal sentido de que tengan una secuencia lógica desde que entra la materia prima hasta que salen no solamente un producto terminado, salen varios, ¿ya? Bueno, aquí sigue hablando, ¿no? E incluso habla ya de algo muy importante, del balanceo. El balanceo es algo que lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces el balanceo generalmente tiene que ver, en este caso, fijando los tiempos, la cantidad de obreros de acuerdo a la cantidad de máquinas, ¿ya? Bien, como vemos, este señor detalla y se va más allá todavía. Hasta hace un análisis de lo que viene a ser la motivación de los trabajadores que tendrían en este sistema de producción modular de la confección. Bien, vamos a hacer un último ingreso de 15 minutos para avanzar esto más, ¿ya? Por favor, regresamos 15 minutos más.